Bien, bienvenidos a mi canal, les habla Samir. Yo les traigo un nuevo video que se trata de una comparativa que ha sido muy pedida y muy aclamada porque son dos de los dispositivos más solicitados y que las personas están más buscando para adquirir en este año 2024 o comienzo del año 2025. Y es que se trata nada más y nada menos que la comparativa entre el iPhone 12 versus el iPhone 13. Si quieres conocer todos los detalles de estos dos dispositivos de Apple, quédate en este video porque comenzamos. We are the farmers. Bien, aquí tenemos los dos dispositivos de Apple, concretamente el iPhone 12 mini y el iPhone 13. Vamos a hacer la comparativa en base al iPhone 12 porque el iPhone 12 mini es el mismo dispositivo, un poquito más pequeño, un poquito bastante, porque aquí podemos ver las diferencias de tamaño de uno sobre otro. Así que bien, vamos a hacer directamente la comparativa de estos dos dispositivos. Vamos a colocarlos aquí para que puedan apreciarlo. Vamos a bloquear ambos dispositivos. Así que bien, aquí tenemos a los dos teléfonos de Apple. Estos suelen ser los dos dispositivos más pedidos por ustedes porque suelen ser los más relacionados en cuanto a calidad-precio. El iPhone 12 lo vamos a encontrar en un rango de precio entre los 300 a los 360 dólares dependiendo del almacenamiento y las condiciones del dispositivo. En comparación del iPhone 13, que lo podemos encontrar a un precio que va desde los 430 dólares hasta un máximo de los 500. Obviamente depende del almacenamiento del dispositivo. Concretamente el iPhone 12 viene de 64, 128 y 256, a diferencia del iPhone 13 que ya parte desde los 128, tenemos una versión de 256 y una versión muchísimo más grande de 512 GB. Este iPhone es de 128 y este iPhone 13 es el iPhone de 256 GB. Así que bien, vamos a probar ambos dispositivos. Aquí procedemos directamente a desbloquearlos y vemos que en cuanto a diseño son prácticamente el mismo dispositivo en su parte frontal, con la principal diferencia de que ya podemos observar que el notch es mucho más pequeño en el iPhone 13, a diferencia del iPhone 12 que tenemos un notch de tamaño tradicional que lo podemos apreciar ya sea en el iPhone X, en el iPhone XR, en el iPhone XS, en el iPhone 11 y así sucesivamente. Este notch suele ser para mí estéticamente muchísimo más bonito, pero obviamente no hay que menospreciar a la isla dinámica, que se aprecia mucho más bonita y estéticamente, y en cuanto a aprovechamiento de pantalla se ve mucho mejor en el iPhone. Obviamente acostumbrar a estos dos diseños, un notch más grande y un notch un poco más reducido de tamaño. Me hubiera gustado que este diseño, particularmente lo que es el iPhone 12 mini, a pesar de tener un teléfono mucho más pequeño, me hubiese gustado que el notch fuera un poco más pequeño para aprovechar mucho más la pantalla del dispositivo. Pero bueno, ya obviamente eso fue mejorado posteriormente en su versión siguiente, que fue la del iPhone 13. En cuanto a diseño, en la parte trasera vemos que ambos dispositivos, si bien están construidos tanto en aluminio en sus marcos como en cristal en la parte trasera, vemos que la configuración de las cámaras en estos dos modelos cambió. Tenemos una configuración en vertical para el iPhone 12, muy conocida por todos, y obviamente una distribución en diagonal para lo que es el iPhone 13 y que fue posteriormente utilizado para el iPhone 14, el iPhone 15 y que volvió a cambiar en formato vertical en el iPhone 16. Pero como te digo, es cuestión de gusto. Para mí personalmente, cualquiera de los dos diseños que te compres te va a gustar, porque obviamente no es un diseño que cambie drásticamente, sino que obviamente el posicionamiento de las cámaras. Y obviamente también podemos observar que el tamaño del lente aumentó de tamaño en la generación del iPhone 13, así como la del 12 aumentó a comparación con la que estaba presente en el iPhone 11. Así que en cuanto a diseño y a características estéticas, son dos dispositivos que no se alejan de uno sobre otro, así que no hay tanto que discutir sobre el apartado de diseño. En cuanto a pantalla, aquí también vamos a conservar las mismas características. Tenemos una pantalla Retina XDR con tecnología AMOLED fabricada por Samsung en ambos dispositivos. Tenemos una pantalla de resolución 1080p con una tasa de refresco de 60 Hz para ambos dispositivos. Obviamente se esperaba que el salto por fin de los 120 Hz se diera en la familia de los iPhone 13, pero no llegó para todos los segmentos, sino que fue obviamente exclusivo de los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max. Pero podemos apreciar que visualmente son dos pantallas que son muy similares en cuanto a características y obviamente la reproducción de contenido multimedia, porque no hubo un gran cambio generacional de una sobre otra.
Pero como te digo, a pesar de no tener esos 120 Hz que siempre se extrañan, porque si obviamente eres un usuario de Android, ya que personalmente yo me considero un usuario de Android, cuando cambiamos una pantalla de 60 Hz hace muchísima falta, pero gracias a la muy buena optimización de lo que es el software de Apple con iOS, creo que esta experiencia de los 60 Hz creo que pasa un poco por debajo de la mesa y nos hace olvidar un poco que no tenemos una mayor tasa de resolución en estos dispositivos. Pero como te digo, la pantalla de ambos dispositivos se disfruta muchísimo, son dos dispositivos que para la reproducción de contenido multimedia nos va más que suficiente, y como te digo, los 120 Hz no van a hacer ningún tipo de problema en estos dispositivos de Apple. En cuanto a potencia, vamos a tener características diferenciales de un equipo sobre otro, pero más que todo en términos generacionales. El iPhone 12 cuenta con el chip A14 Bionic muy potente, acompañado de 4 GB de memoria RAM, y la versión que estamos probando en este momento, como le dije anteriormente, la versión de 128 GB. A comparación del iPhone 13, que cuenta con el chip A15 Bionic, acompañado también de 4 GB de memoria RAM, y esta vez es una versión de 256 GB de almacenamiento. En cuanto a rendimiento, ambos dispositivos son muy buenos en el día a día, son muy buenos para redes sociales, para edición de fotos, videos, para juegos pesados como puede ser el PUBG Mobile, el Call of Duty, el Free Fire, para cualquier tipo de juego. Este tipo de teléfonos, tanto el iPhone 12 como el iPhone 13, te van a rendir sin ningún tipo de problemas. Las diferencias en cuanto a potencia de uno sobre otro son extremadamente minúsculas, y te diría que no es un motivo muy significativo para pasarte de una generación a otra. El principal problema viene estando en el tiempo de actualizaciones, que obviamente al ser el iPhone 13 un dispositivo mucho más nuevo, va a tener por lo menos un año más de actualizaciones en comparación del iPhone 12, que a pesar de que todavía también le quedan un par de años de actualizaciones, tienes que tener en cuenta este pequeño punto. Pero como te digo, si tu problema no es la cantidad de tiempo que le quede de vida útil, si tu presupuesto es un poco más corto, entonces el iPhone 12 va a ser la elección correcta, porque es un teléfono que de igual forma no te va a decepcionar en ninguno de los apartados. Pero como te digo, si quieres un poco más de potencia, un poco más de calidad-precio, que es lo que te puede ofrecer el iPhone 13, puedes hacerte el gasto sin ningún tipo de problemas por el mismo. Pero como te digo, ya lo he repetido muchísimas veces en lapso de menos de 2 minutos, que cualquiera de los dos dispositivos que te compres es la mejor opción para tu bolsillo. Ahora vamos a hablar del tema de las cámaras. Vamos a encontrar diferencias que a la vez no son tan marcadas, pero al fin y al cabo son diferencias que vamos a encontrar de un dispositivo a otro. El iPhone 12 cuenta con una cámara de 12 megapíxeles con una apertura focal de 1.8 y un lente gran angular también de 12 megapíxeles con una apertura focal de 2.4. A diferencia del iPhone 13, que cuenta con una cámara de 12 megapíxeles también, pero con una apertura focal de 1.6 y un lente gran angular de 12 megapíxeles con una apertura focal de 2.4. Ambos dispositivos van a tener lentes fabricados por Sony, pero obviamente vamos a encontrar diferencias generacionales de un lente a otro. Pero que si vamos a la práctica, que al igual que en el caso del procesador, la diferencia vienen siendo realmente minúsculas de uno sobre otro, pero al fin y al cabo vamos a encontrar diferencias en cuanto a calidad fotográfica de una versión a otra. Principalmente las características y las diferencias vienen estando por los nuevos modos añadidos a partir del iPhone 13, que son el modo cine para la grabación de video, que te permite tener una grabación de video mucho más exquisita, difuminando el fondo del objeto que estemos señalando directamente, o en el caso de que sea una persona, y darle un aspecto más único y que se vea mucho más llamativo a la hora de grabar videos. Obviamente es una función que ya estaba directamente instaurada en Android de hace muchísimos años atrás, con los Samsung, principalmente con los Huawei, que son los principales portadores de todo tipo de funciones, pero a partir del iPhone 13 se empezó a añadir esta función del modo cine, cosa que no tiene el iPhone 12 y que a lo mejor para ti no es un problema. Para las personas que les gustan grabar video, quizás es un punto de inflexión muy importante a la hora de decirte de uno sobre otro, principalmente para las personas que se dedican a la creación de contenido. Y otro modo que también se agregó, que lo vamos a encontrar directamente en los ajustes, modo llamado estilos fotográficos. Esto permite personalizar de una forma mucho más, como dice la palabra, personal cada uno de los escenarios o cómo quieres que las fotos de tu iPhone luzcan. Si le quieres mucho más cálida, mucho más fría, mucho más saturadas, dependiendo de tu gusto, esto lo vas a poder modificar directamente en los ajustes de la cámara de tu dispositivo. Una opción que no vamos a encontrar presente en el iPhone 12 y que a lo mejor sea un poco más minúscula que el anterior. A lo mejor quizás a una que otra persona le interese mucho este punto y también le sea un punto de inflexión que quizás pueda ser importante a la hora de decidirse por un equipo u otro. Pero en términos generales, en el apartado fotográfico, las diferencias son muy minúsculas. Obviamente, al momento de estar hablando todo esto que te estoy diciendo, te voy a estar mostrando una comparativa del iPhone 13 con el iPhone 12 con diferentes tipos de tomas para que tú no puedas juzgar cuál es el teléfono que tiene mejor calidad fotográfica, si se trata del iPhone 13 o del iPhone 12.
En cuanto a la cámara selfie, no vamos a encontrar grandes cambios. Tenemos la misma cámara selfie de 12 megapíxeles con una apertura focal de 2.2 y que ambos teléfonos van a tener la capacidad de grabar con dicha cámara hasta los 4K a 60 cuadros por segundo. Son muy buenas cámaras, quizás extraño un poquito más de gran angular en dichas cámaras, pero en líneas generales son muy buenas cámaras selfie y sobre todo son teléfonos que, como te digo, los teléfonos de Apple son muy dirigidos para la creación de contenido multimedia, y te digo que cualquiera de los dos que te compres va a ser una muy buena opción si tu principal uso de este dispositivo va a ser para la creación de contenido. En cuanto a autonomía, vamos a encontrar también diferencias. Si vamos directamente a la batería de lo que sería el iPhone 13, tenemos una batería de 3240 mAh acompañada con una carga rápida de 30 vatios, mientras que el iPhone 12 tiene una batería mucho más pequeña de 2916 mAh. Esto obviamente se traduce en que el iPhone 13 tiene una mejor autonomía que el iPhone 12, es un dispositivo que también se calienta mucho menos que el iPhone 12 y que todo esto termina influyendo en la optimización que tiene la autonomía de uno sobre otro. En líneas generales, el iPhone 13 te va a ofrecer una mejor autonomía, vamos a tener una mejor duración a lo largo de la jornada de nuestro día y obviamente la experiencia va a estar mucho mejor lograda que la del iPhone 12. Pero como te digo, esto también depende en la condición de batería en la cual se encuentre tu dispositivo, porque si obviamente la batería de tu teléfono se encuentra muy degradada, quizás no tengas una muy buena autonomía por parte del mismo. Pero como siempre te digo, lo más recomendable es comprarte un iPhone de segunda mano y en el caso de que te lo compres, que tenga una condición de batería de por lo menos un 85 o un 86% para que puedas disfrutar de más o menos de una autonomía que se relacione un poco con lo que te puede ofrecer el teléfono con un 100% de la misma. Entre otras cositas, ambos teléfonos tienen protección al agua del tipo IP68, podemos sumergirlo hasta 1,30 m, tenemos conectividad 5G en ambos dispositivos, Dual SIM, una SIM física y una SIM digital para ambos dispositivos, tenemos prácticamente cada una de las conexiones habidas y puede haber, así que son teléfonos muy completos en cada uno de los apartados. El tema de desbloqueo, principalmente Face ID en ambos dispositivos, no hay grandes cambios de uno sobre otro y como te digo, ambos teléfonos son muy buenos, pero como te digo, la principal decisión a la hora de comprarte de uno sobre otro va a depender más que todo de tu presupuesto. Como te dije al comienzo del video, el iPhone 12 lo podemos encontrar entre los 300 a los 360 dólares dependiendo del almacenamiento, la condición del teléfono y la condición de la batería. A diferencia del iPhone 13, que también es un teléfono que también depende del almacenamiento, del estado del equipo y de la condición de la batería, pero en este caso es más probable encontrarte un iPhone 13 nuevo de caja sellado que un iPhone 12 en este estado. Así que son cositas que es de tener en cuenta a la hora de comprarte uno que otro dispositivo. Pero personalmente creo que te recomiendo más el iPhone 13, más que todo por términos de actualización y no tanto por las otras cositas diferenciales que no son tan significativas como es el tema de la potencia y como es el tema del apartado fotográfico, ya que para mí personalmente yo le doy más importancia a lo que es el apartado de las actualizaciones por encima ya de otros apartados que pueden ser la potencia y las cámaras, que son cosas que siempre van a destacar de los teléfonos de Apple. Así que te sigo directamente toda la comparativa entre el iPhone 12 con el iPhone 13, dos grandes equipos y que vienen siendo los teléfonos más vendidos en este año 2024 y los más recomendados para comprar para el próximo año 2025, sobre todo el iPhone 13 por términos de actualización. Si es primera vez que estás visitando mi canal, por favor suscríbete, actívate la campanita para que estés atento a cada uno de mis videos, y si es primera vez que estás visitando mi canal y si tienes el iPhone 13, déjamelo saber directamente en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con el mismo. Así que sin más, nos vemos en el próximo video, mucha agua, ejercicio, no se enamoren y nos vemos en el próximo video. Bye, un saludo. We are the farmers.